De repente se escuchó un fuerte disparo que resonó en toda la cueva. Jack Sparrow había usado la única bala que había estado guardando durante años para dispararle al Capitán Barbosa. Barbosa simplemente se rió y le dijo a Jack: 10 años cargaste esa pistola y desperdiciaste el tiro. Pero William Turner se adelantó y le respondió: No lo desperdició. La pequeña Elizabeth tenía un gran amor por las historias de piratas. Le parecían muy emocionantes, pero el oficial Norrington, que se encargaba de atrapar a los villanos en el mar, me encargaré de que a cualquier hombre que use un tatuaje pirata o navegue con bandera pirata le llegue su destino. Le dijo que los piratas eran malos y hacían cosas horribles y le aseguró que siempre recibirían su merecido castigo al final. Un día, cuando Elizabeth estaba en su barco grande navegando en el océano con su padre, que era el gobernador de la ciudad, algo interesante en el agua le llamó su atención. Miró y vio que era un niño, estaba flotando solo en el mar. Los marineros del barco de Elizabeth se apresuraron a trabajar juntos para sacar al niño del agua y subirlo a la cubierta. Mientras ayudaban al niño, también vieron otro barco a lo lejos. Este barco parecía estar con llamas y humo subiendo hacia el cielo. El papá de Elizabeth, el gobernador, pensó que tal vez el fuego en el barco fue un accidente, quizás por la explosión de pólvora. No hay prueba de ello. Debió ser un accidente. Pero otro marinero de su barco, el hombre mayor llamado Gibbs, que había visto muchas cosas en su vida, sabía lo que sucedió. Shh, lo piensan todos, yo solamente lo digo. Piratas. Él le susurró en voz baja a los otros marineros, que seguramente habían sido los piratas quienes atacaron el barco y lo incendiaron. El niño se despertó y logró decirle a Elizabeth cuál era su nombre. Will Turner. Yo voy a cuidarte, Will. Luego cerró los ojos y se quedó dormido otra vez. Elizabeth notó algo alrededor del cuello de Will. Era un collar con una moneda de oro brillante. La moneda tenía una figura de una calavera grabada. Elizabeth pensó que tal vez Will era un pirata. Justo en ese momento, el oficial Norrington se acercó a donde estaban. Elizabeth rápidamente escondió la moneda para que Norrington no la viera y descubriera el secreto de Will. Se llama William Turner. Solo he sabido eso. Nadie, ni siquiera el mismo Will Turner, sabría de dónde venía realmente. A lo lejos, Elizabeth miró de nuevo el barco que estaba quemándose. Pudo ver otro barco alejándose de él. Este barco tenía unas velas grandes y negras que lo movían rápidamente por el agua. En el barco se mostraba una bandera pirata con una calavera blanca y huesos cruzados. Era obvio que ese era un barco muy peligroso. Muchos años pasaron. Elizabeth ya no era una niña pequeña, se había convertido en una hermosa señorita. Una mañana se despertó y abrió un cajón secreto que nadie más conocía. Dentro todavía tenía la moneda de oro que encontró en el joven Will Turner. La tomó con cuidado y se la puso alrededor del cuello. Justo en ese momento, escuchó que alguien llamaba a su puerta. Tengo un obsequio para ti. Era su padre, el gobernador. Entró y le dio un vestido muy bonito y elegante. Quería que lo usara para una fiesta especial que iba a celebrarse ese día para el oficial Norrington. Ahora lo llamarían Comodoro. Elizabeth intentó decir algo, pero su vestido nuevo era tan ajustado que le apretaba la barriga y apenas podía respirar o hablar. Más tarde ese día, el gobernador recibió una visita en su gran casa. Señor Turner, qué alegría verlo. Era Will Turner. Elizabeth estaba muy emocionada de verlo de nuevo. Will, qué gusto verte. Will también se sorprendió de lo hermosa que se veía Elizabeth. Ella le dijo que acababa de tener un sueño sobre el primer día que se conocieron. Acabo de soñar contigo. Will se sonrojó y se puso un poco tímido. Qué gusto. El muchacho conoce de propiedad. Le habló con mucha educación, pero mantuvo un poco de distancia, recordando que ella era la hija del gobernador y él solamente un simple herrero. Un hombre llamado Jack Sparrow navega tratando de parecer un capitán muy importante. Se mantenía erguido y orgulloso, pero su barco comenzó a llenarse de agua y se hundió lentamente hasta el fondo. Un oficial del puerto, que estaba de pie en el muelle para asegurarse de que todos siguieran las reglas del puerto, le preguntó a Jack su nombre para poder escribirlo en su libro, pero Jack Sparrow no quería dar su nombre. En cambio, este sobornó al guardia para que finja que jamás lo había visto. Le doy 3 chelines. Mi nombre no hay. Y obviamente el oficial aceptó. Era evidente que el capitán Jack Sparrow no le importaba seguir las reglas o ser honesto. Él hacía lo que quería. Unos guardias vieron que Jack Sparrow causaba problemas y vinieron a atraparlo. Debemos evitar que en este lugar se infiltren civiles. Jack trató de engañarlos y les contó sobre un barco que era más rápido que cualquiera de los barcos del rey en la marina. El Perla Negra.
Se llamaba el Perla Negra. Uno de los guardias se rió porque pensó que solo era una historia inventada. Pues no hay ninguno, de verdad. Uno dijo que el Perla Negra tenía unas velas grandes y negras que parecían sombras, El Perla Negra es de verdad. y tenía una tripulación de gente fantasmal y aterradora. Incluso dijo que el capitán del barco era tan malvado que hasta el mismo diablo lo había enviado de regreso del inframundo. Pero el otro guardia dijo que jamás había visto al Perla Negra navegando. Mientras los dos guardias estaban ocupados discutiendo sobre el misterioso Perla Negra, Jack Sparrow entró a un barco grande que se llamaba el Interceptor. Los guardias finalmente notaron que Jack Sparrow estaba en el barco y corrieron tras él. No tiene permiso para abordar la nave. Con una voz muy tranquila, confesó que planeaba robarles el barco y navegar hacia una isla que se llamaba Tortuga. Pienso llevarme uno de estos navíos, buscar gente en Tortuga, robar, asaltar y sacarle las tripas a todos. Allí encontraría gente ruda y fuerte que lo ayudaría a atacar a otros barcos y robar todo lo que pudiese conseguir. Los guardias se miraban confundidos, ya no sabían si debían creerle a este extraño pirata o no. Parecía que este capitán Jack Sparrow era mucho más astuto de lo que habían pensado al principio. Durante la fiesta donde el oficial Norrington se convertiría en comodoro, Elizabeth comenzó a sentirse muy mal. Su vestido estaba tan apretado alrededor de su pecho que apenas podía respirar. El comodoro Norrington, muy orgulloso con su nuevo uniforme, la miró y le dijo que deseaba casarse con ella La boda con una fina dama. y hacerla su esposa. Elizabeth trató de responder, pero no podía respirar. No respiro. El comodoro pensó que solo estaba nerviosa por su respuesta, pero de repente Elizabeth cayó justo por el borde del alto balcón hacia el agua del mar. Y entonces me nombraron jefe. Cuando la moneda de oro tocó el agua del océano, algo muy extraño sucedió. ¡Elizabeth! El suelo pareció temblar por un momento, y el viento, que había estado en calma, de repente cambió su dirección. Jack Sparrow, que estaba detenido cerca del puerto, vio a Elizabeth caer al mar. Ustedes sí que los entrenan. Cuídeme esto. También notó que ninguno de los oficiales darían algo para ayudarla o salvar su vida, así que sin pensárselo dos veces, Jack Sparrow se lanzó al agua para rescatarla. Este momento fue muy sorprendente. Ninguno de ellos, ni siquiera el valiente comodoro, actuó para salvar a la pobre mujer. Irónicamente, la única persona que saltó para ayudarla era el capitán Jack Sparrow. Jack miró de cerca el collar que llevaba Elizabeth. De repente se quedó paralizado y recuerdos pasados viajaban por su mente. Le preguntó a Elizabeth de dónde había conseguido el collar, pero ella no pudo responderle. Justo en ese momento, los guardias que habían estado persiguiendo a Jack Sparrow finalmente lo alcanzaron, lo rodearon y lo apuntaron con sus espadas. ¡De pie! Listos para llevarlo de vuelta a prisión, Elizabeth defendió a Jack. Comodoro, ¿en realidad quiere matar a mi rescatador? Le rogó al comodoro Norrington que no encarcelara a la persona que le acababa de salvar la vida. Norrington miró a Jack con más atención y reconoció que era un pirata, es Jack Sparrow. Pero Jack lo corrigió, Capitán Jack Sparrow. Vaya, vaya. Jack Sparrow, ¿cierto? Los guardias rápidamente le quitaron las cosas a Jack y su extraña brújula, que por alguna razón no apuntaba al norte. Sin duda es el peor pirata del que haya escuchado. Pero ha escuchado de mí. Elizabeth protestó diciendo que aunque Jack fuera un pirata, él la había salvado de ahogarse. No podía simplemente castigarlo por eso. Jack Sparrow vio su oportunidad en ese momento de confusión y, tomando de rehén a Elizabeth, exigió que los guardias le devolviesen todas sus pertenencias. Fue rápido y astuto y logró escapar. Se escondió en una pequeña tienda donde trabajaba un herrero. El herrero era Will Turner. Will reconoció a Jack como un pirata. Estaba enojado y desafió a Jack a una pelea con sus espadas. Chocaron estas mismas hasta que Jack Sparrow se cansó de pelear honestamente. De repente sacó una pistola y apuntó a Will Turner. ¡Qué sucio! Soy pirata. Will se sorprendió y dijo que Jack había roto las reglas de su pelea con espadas. Jack dijo, bueno, soy un pirata, pero este fue noqueado por el herrero que había despertado. Justo en ese momento, los guardias que habían estado persiguiendo a Jack Sparrow finalmente lo encontraron, lo arrestaron y esta vez lo encerraron en la prisión. Todos recordarán este como el día en que el capitán Jack Sparrow casi escapa. En la noche, una niebla espesa y misteriosa desde el mar cubrió la ciudad de Port Royal. En el puerto, un gran barco con velas negras se acercó silenciosamente a la ciudad. De repente, fuertes estruendos sonaron en la noche. Fue cuando el barco empezó a disparar grandes balas de cañón contra los edificios. Jack Sparrow reconoció el
el barco de inmediato. Era el Perla Negra. Los piratas del Perla Negra saltaron de su barco y corrieron hacia la ciudad. Estaban gritando y causando problemas. Estaban buscando a Elizabeth porque ella tenía algo muy especial que les pertenecía, la moneda de oro. Cuando finalmente encontraron a Elizabeth en su habitación, estaba asustada. Rápidamente exigió parley. Invoco el derecho a parley. Según el código de hermandad instituido por el pirata Morgan y Bartolomé, tienen que llevarme con su capitán. Recordó haber escuchado esta palabra en las historias de piratas. Significaba que según las reglas que seguían los piratas, tenían que llevarla ante su capitán y no podían hacerle daño. Will Turner estaba luchando contra los piratas que intentaban tomar el control de la ciudad. Uno de los piratas lo golpeó fuertemente en la cabeza y cayó al suelo inconscientemente. Dos de los piratas del Perla Negra encontraron a Jack Sparrow. La última vez que lo vieron, estaba completamente solo, abandonado en una isla desierta sin ninguna escapatoria. Parecía que su suerte no había mejorado en lo absoluto. La luz de la luna que entraba por la ventana brillaba sobre ellos y Jack vio lo que realmente eran. Eran solo esqueletos. No estaban vivos, pero tampoco estaban realmente muertos. Estaban atrapados en algún punto intermedio. Jack Sparrow susurró que las historias eran ciertas. El Perla Negra estaba bajo una terrible maldición. Así que es cierto. Elizabeth fue llevada a bordo del legendario Perla Negra. El capitán de este barco es Barbosa. Elizabeth sabía que lo que realmente quería era la moneda de oro que ella tenía. Le dijo que se las daría si ellos se iban. Barbosa la miró y le preguntó cuál era su nombre. Elizabeth rápidamente pensó una mentira. Elizabeth Turner, usando el apellido de Will. Cuando los piratas escucharon Turner, comenzaron a susurrarse entre ellos porque reconocieron el apellido. Barbosa parecía interesado, aceptó el trato de Elizabeth, le quitó la moneda de oro y prometió que él y su tripulación nunca regresarían a esa ciudad. Pero cuando cumplió su promesa, Elizabeth se dio cuenta de que había cometido un gran error. Primero, su regreso a la costa no fue parte de nuestra negociación y lo discutimos, no me obliga a nada. Solo le había pedido que se fueran de la ciudad, no que la llevaran de vuelta a su casa. Y así, Elizabeth se fue forzada a irse con ellos en el Perla Negra. Cuando Will Turner finalmente se despertó de estar inconsciente, estaba muy preocupado por Elizabeth. Corrió lo más rápido que pudo para encontrar al comodoro Norrington y decirle que los piratas se la habían llevado. Pero Norrington no quiso escucharlo. Le recordó a Will que era solamente un simple herrero y Will Turner, sintiendo que no tenía nadie más a quien acudir, decidió visitar a Jack Sparrow nuevamente y le ofreció a Jack un trato. Ayudaría a Jack Sparrow a escapar de la cárcel si Jack aceptaba llevarlo al Perla Negra para poder rescatar a Elizabeth. Jack miró a Will y le preguntó su nombre completo. Cuando escuchó William Turner, Jack de repente supo que esta era la oportunidad que había estado esperando. ¿Cómo te llamas? Will Turner. Así se llamaba tu padre, ¿eh? El nombre de William Turner estaba conectado al oro y a la maldición, así que rápidamente empezó el plan. Juntos lograron colarse en el Interceptor, que era el barco más rápido de toda la Real Armada. Mientras navegaban, Jack le dijo a Will que conocía a su padre. Dijo que probablemente era una de las pocas personas que quedaban que lo conocían como William Turner y no por su nombre pirata, Bootstrap Bill. Jack dijo que el padre de Will era un buen pirata. Will se enfadó mucho al escuchar esto y dijo que no era cierto. Insistió que su padre no era un pirata, sino un respetado comerciante que vendía mercancías. Pero la piratería está en tus venas, muchacho, y algún día lo vas a enfrentar. Jack simplemente dijo que sangre pirata corría por las venas de Will y que algún día Will tendría que aceptar esa parte de sí mismo. Pronto llegaron a Tortuga. ¡Scarlett! Era un lugar muy salvaje y peligroso. Giselle. ¿Quién era esa? ¿Quién? Lleno de piratas, música fuerte, demasiado alcohol y todo tipo de crímenes. Jack fue a buscar a un viejo amigo y lo encontró. ¡Que un alfario te caiga y no se deshaga! Era Gibbs, el mismo marinero que había estado con el comodoro Norrington años atrás cuando Elizabeth era solo una niña. Ahora Gibbs se había convertido en pirata. Jack hizo un plan secreto con Gibbs. Quería recuperar el Perla Negra que ahora le pertenecía a Barbosa y necesitaba que Gibbs lo ayudara. Jack planeaba ofrecerle a Will Turner a Barbosa un cambio por su barco y Gibbs aceptó esta misión. La balanza de tu lado y los vientos están a tu favor, prometiendo encontrar más amigos piratas para unirse a su tripulación. Mientras tanto, en el Perla Negra, los piratas le dijeron a Elizabeth que el capitán Barbosa quería cenar con ella. Tiene hambre, ¿no?
Elizabeth no quería, pero no tenía otra opción. Barbosa le contó la historia de la moneda de oro que había estado usando. Él dijo que era oro azteca, y aquí se sabe la verdad de esta maldición. Unas personas le dijeron a un explorador español llamado Hernán Cortés que los nativos le dieron el tesoro con la esperanza de que dejara de lastimar y matar a su gente. Cortés tomó el tesoro, pero no cumplió su promesa. Debido a esto, los dioses de esas personas pusieron una terrible maldición sobre el oro. Cualquiera que robara el oro, incluso una pequeña pieza de este tesoro, sufriría por la eternidad. Los piratas del Perla Negra robaron ese oro y ahora todos eran víctimas de aquella maldición. Y la única forma de romper esa maldición era reunir todo el oro robado y ofrecer la sangre de quienes lo habían tomado. La comerá. Elizabeth estaba asustada e intentó defenderse. Incluso agarró un cuchillo y apuñaló a Barbosa. Luego de asesinarme, ¿qué iba a hacer? Pero no le hizo ningún daño. Entonces la luna salió y Elizabeth vio algo que lo dejó totalmente atónita. Barbosa no estaba vivo, solo era un esqueleto, y todos los demás miembros de su tripulación también eran esqueletos. Estaban atrapados en la maldición de no morir. Que comience a creer en historias de fantasmas. Elizabeth se dio cuenta que era mejor empezar a creer en historias de fantasmas porque ahora estaba en un barco lleno de ellos. Mientras tanto, Jack Sparrow le dijo a Will que él solía ser el capitán del Perla Negra. Había estado buscando el legendario tesoro perdido de Hernán Cortés, pero su tripulación lo traicionó. Lo dejaron en una isla con una pistola y una bala, pero logró escapar de lo que parecía imposible y ahora lo que quería era vengarse de Barbosa, el que le quitó el barco, y Jack guardó esa única bala para aquel capitán. Y aún conserva ese tiro. Y lo quiere usar con un solo hombre. Finalmente llegaron al lugar donde estaba escondido el tesoro. Observaron cómo Barbosa y los otros piratas de esqueletos devolvían la última pieza de oro brillante que faltaba del cofre del tesoro. Tomaron la mano de Elizabeth y gotearon un poco de su sangre, esperando que esto finalmente rompiera la antigua maldición. Pero por alguna extraña razón no pasó nada. Barbosa estaba confundido e interrogó a Elizabeth. ¿Sirvió? ¡No funcionó! Ella finalmente confesó que su verdadero apellido no era Turner, y mientras los esqueletos de los piratas discutían, Will encontró a Elizabeth. Agarran una de las monedas de oro del cofre y juntos escaparon al barco, dejando a Jack Sparrow escondido detrás de las rocas. Will estaba confundido y le preguntó a Elizabeth por qué le había dicho a Barbosa que su apellido era Turner. Ella se sonrojó y no se atrevió a decirle sus verdaderos sentimientos por él, pero le mostró el collar que había estado usando desde el día en que lo conoció, la moneda de oro azteca. Esto hizo que Will se diera cuenta de que lo que Jack Sparrow le había dicho era cierto. Will en verdad era hijo de Bootstrap Bill y sangre pirata corría por sus venas. Y ahora Barbosa necesitaba de la sangre de Will para finalmente romper la maldición. Barbosa y su tripulación de piratas malditos, al ver que Elizabeth y Will intentaban escapar, atacaron rápidamente al interceptor. Todavía eran esqueletos fantasmales bajo la luz de la luna. Recuperaron el barco y la última pieza de oro azteca que Elizabeth había tomado. Sin embargo, Will todavía tenía algo que a Barbosa le interesaba: su propia vida. Mi nombre es Will Turner. Mi padre era Bootstrap Bill Turner. Will estaba desesperado y amenazó con dispararse con una pistola. Sabía que si moría, su sangre no podía usarse para romper la maldición y Barbosa y su tripulación seguirían siendo esqueletos para siempre. Ante esta amenaza, Barbosa finalmente accedió a dejar libre a Elizabeth, pero la dejó abandonada en la misma isla desierta con Jack Sparrow donde habían dejado a Jack anteriormente. ¿De qué hiciste para escapar? Solo me embriagué durante 3 días, sí. Elizabeth estaba enojada y le exigió a Jack que encontrara una manera para que escaparan de la isla. Ella dijo que si alguien en todo el mundo podía sacarlos de esta isla solitaria, debía ser él, el famoso capitán Jack Sparrow. Sin embargo, Jack admitió con tristeza que la última vez que escapó de esta misma isla no fue por algo impresionante o inteligente que había hecho, simplemente había tenido mucha suerte. Algunas personas que viajaban comprando y vendiendo ron pasaron por la isla y lo rescataron. Elizabeth estaba muy decepcionada al escuchar esto. Se dio cuenta que tal vez Jack Sparrow no era tan brillante después de todo, sino solamente un pirata regular que a veces tenía mucha suerte y también le gustaba beber mucho ron. Sintiendo que no quedaba más esperanza, se sentaron en la playa y comenzaron a beber, cantaron canciones e intentaron aprovechar al máximo una mala situación. ¡Todos brindando yo! Cuando Jack Sparrow se despertó en la mañana siguiente, sintiéndose un poco mareado por el ron, vio algo sorprendente. Elizabeth había hecho una gran fogata en la playa. Había quemado todas las cajas de ron. ¡No! ¡No hagas eso!
¡Ya basta! Ella había hecho esto para crear una gran señal de humo que con suerte se vería desde muy lejos. Estaba convencida de que su padre, el gobernador y el comodoro Norrington verían el humo y vendrían a rescatarlos. Jack Sparrow no estaba tan seguro de su plan, pero para su sorpresa realmente funcionó. Pronto apareció un barco en el horizonte, era la Real Armada. Los oficiales llegaron a la costa y rescataron a Elizabeth y a Jack, pero se negaron a ayudar a Will Turner porque ahora lo consideraban como un pirata. Igual que su decisión de dedicarse a la piratería. Ya que había estado trabajando con Jack, Elizabeth estaba muy molesta e insistió que tenían que ayudar a Will Turner. Desesperada, hizo un trato con el comodoro Norrington, le suplicó que ayudara a Will como un regalo especial para su boda. Finalmente, Elizabeth aceptaba casarse con él. ¡Una boda! ¡Amo las bodas! ¡Ron en todas partes! Al escuchar esto, Norrington, a quien realmente le agradaba a Elizabeth, no pudo negarse, así que con sus tropas partió para encontrar a Will y traerlo de vuelta. Claro, llevando a Jack Sparrow con ellos porque pensaron que podría ayudar en alguna negociación con los piratas. Mientras tanto, Will Turner todavía estaba atrapado en el Perla Negra. Uno de los piratas de esqueleto le contó a Will que había conocido a su padre, Bootstrap Bill. Explicó que después de que el capitán Barbosa y la tripulación decidieron volverse en contra del capitán Jack Sparrow, Bootstrap Bill fue el único que no estuvo de acuerdo. Bootstrap dijo que el Perla Negra merecía ser maldecido por sus malas acciones. Por eso, años atrás, había enviado secretamente una de las monedas de oro malditas con su joven hijo, William Turner. Y luego entendimos que se rompería la maldición solo con su sangre. Esto era con la esperanza de protegerlo, como castigo por este acto de deslealtad a Jack. Así que los otros piratas ataron a Bootstrap Bill a un cañón del barco y luego lo arrojaron al fondo del mar. Esa fue la última vez que alguien lo vio. Barbosa llevó a William Turner de vuelta a la cueva secreta donde se esconde el tesoro azteca. Se prepararon para usar finalmente la sangre de William Turner y así romper la maldición. Justo cuando estaban a punto de comenzar el ritual, apareció de repente el capitán Jack Sparrow. Él le advirtió a Barbosa y a su tripulación que aún no debían lastimar a Will. No es posible. No es probable. Jack explicó que había un barco de la Real Armada esperando justo afuera de la cueva. Sugirió que los piratas podrían usar su inmortalidad fantasmal para su ventaja y así derrotar fácilmente a los soldados de la marina que sí eran mortales. Barbosa pensó que esta era una idea brillante, así que decidió esperar para romper la maldición. ¡Defienda la nave! Primero se escabullirían y atacarían a Norrington y a sus hombres y luego regresarían y terminarían la ceremonia de ruptura de la maldición. La tripulación del Perla Negra se acercó sigilosamente al barco de la Real Armada y empezó a lanzar un ataque sorpresa. Los pobres soldados de la marina estaban aterrorizados mientras luchaban contra enemigos que no podían morir porque ya eran esqueletos. Mientras esto sucedía, Elizabeth logró escapar. Sin perder tiempo, corrió lo más rápido que pudo hacia la cueva del tesoro. Cuando vio un esqueleto pirata a punto de atacar a Will, Elizabeth se interpuso y lo salvó. William Turner la miró y se enamoró aún más de ella. De repente se escuchó un fuerte disparo que resonó en toda la cueva. Jack Sparrow había usado la única bala que había estado guardando durante años para dispararle al capitán Barbosa. Barbosa simplemente se rió y le dijo a Jack: 10 años cargaste esa pistola y desperdiciaste el tiro. Pero William Turner se adelantó y le respondió: No lo desperdició. Will luego agarró una espada para cortarse la mano y dejó caer algunas gotas de sangre sobre el cofre del tesoro azteca. Con todas las piezas de oro robadas finalmente reunidas y la sangre de William Turner agregada, la maldición finalmente se rompió. El capitán Barbosa, que había sido un esqueleto viviente durante tanto tiempo, ahora era mortal de nuevo. La herida de bala, que no le habría dolido como esqueleto, ahora era mortal. Miró sorprendido y luego cayó al suelo. Los otros miembros de la tripulación del Perla Negra también volvieron a ser mortales. Sin embargo, el capitán Jack Sparrow seguía siendo un pirata buscado. Los oficiales de la marina lo arrestaron y declararon que sería castigado con la horca. Elizabeth sabía que no era justo. Jack Sparrow le había salvado la vida y había ayudado a derrotar a los malvados piratas. Pero el comodoro Norrington y su padre insistieron en que la ley era la ley, debía cumplirse. Mientras una gran multitud de personas se reunía para presenciar la ejecución, William Turner se escondió entre ellos, listo para hacer lo que fuera necesario para salvar a su amigo Jack. Pero antes de llevar a cabo su plan, sabía que tenía algo muy importante que hacer. Te amo.
el verdugo anunció a su siguiente víctima, Jack Sparrow, pero tal como lo habría hecho antes, Jack lo corrigió. Sepa que se le ha acusado, Capitán Jack Sparrow. De repente, justo cuando estuvo a punto de ser ahorcado, Will arrojó la espada, aterrizó justo debajo de Jack, quien rápidamente la usó como escalón para sostener su peso. William Turner saltó para luchar contra el verdugo y logró cortar la cuerda, liberando a su amigo. Jack y Will lucharon contra los guardias, pero pronto fueron rodeados por más soldados. El padre de Elizabeth estaba muy enojado con William Turner y lo reprendió por actuar como un pirata. Will respondió que su lugar era defensor de lo que era correcto. Elizabeth dio un paso adelante para unirse a ellos, diciendo que su lugar estaba junto a Will. Jack Sparrow, siempre rápido de mente, encontró una manera de escapar de la justicia una vez más. Aprovechó el distrajo de los guardias y dio un salto al océano. Este día lo recordarán como aquel que... Allí estaba esperándolo el Perla Negra con su nueva tripulación. El comodoro Norrington y el gobernador, al ver cuánto se amaba Elizabeth y Will, decidieron perdonar a William Turner y permitir que Elizabeth se casara con él. Tiene una bella hoja. Aunque solo fuera un herrero, y Norrington decidió darle al capitán Jack Sparrow un día de ventaja antes de que la marina comenzara a perseguirlo nuevamente a través del océano. Ahora, con su amado Perla Negra de vuelta bajo su mando, el capitán Jack Sparrow se preparó para zarpar hacia el horizonte y embarcarse así en otra emocionante aventura, por lo que este capítulo termina. No te olvides de darle like y suscribirte, recuerda que tu apoyo es muy importante para seguir creciendo en el canal y para este fiel servidor. Aquí te dejo 3 videos los cuales te recomiendo mucho ver y sin nada más que decirte, pues nos veremos en mi próximo video, mi amigo o amiga. Hasta la próxima.